Estas 4 médicas hablaron en representación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Dieron un curso sobre cómo coaccionar a los padres que son reticentes a la vacunación. Son reticentes a la vacunación porque investigan, porque ven los resultados que está teniendo la vacunación no solamente en Argentina, sino a nivel mundial sobre la salud de los niños. Como la Sociedad Argentina de Pediatría jamás quiso acceder a ningún debate público, ni médico, ni científico respecto del tema de las vacunas, hemos realizado aquí nuestro propio descargo, con información real que todos ustedes van a poder comprobar. Altamente efectiva, considerado un bien social que prevalece sobre el interés particular. La reticencia es un comportamiento, y dentro de este comportamiento, que tiene que ver con la aceptación de la vacuna, tenemos aquellas personas que son la mayoría, que aceptan la vacunación y la aceptan como una norma social. Después tenemos el grupo de los indecisos, en donde algunas personas pueden tener dudas, pero siguen vacunando. Y también cuando nos ponemos a conversar con las personas indecisas, vacilantes o reticentes, que es lo mismo, existen personas con dudas racionales y otras que tienen dudas emocionales, que son más difíciles de abordar en una instancia de conversación. Y finalmente, entender que, digamos, si esto fuera una pirámide, la minoría son personas que rechazan fuertemente la vacunación y muy difícilmente puedan ser abordados por el equipo de salud. ¿Qué tenemos que trabajar y en dónde nos tenemos que enfocar? En aquellas personas vacilantes o indecisas, porque está comprobado que con un abordaje adecuado, que es lo que vamos a tratar hoy en este webinar, podemos hacer cambiar la forma de parecer o de pensar sobre la vacunación y muchos acceder a la vacunación después de una estrategia efectiva de comunicación. Se llaman las 5C. La primera es la confianza, relacionado con creer que las vacunas son efectivas, que son seguras, y también creer en el servicio que provee la vacunación, que son nuestros vacunatorios. La otra es la complacencia, que tiene que ver cuando no se percibe el riesgo de la enfermedad, por lo tanto no se van a considerar las acciones de una vacunación para prevenirla porque se reduce, digamos, la percepción de riesgo. Y esto tiene que ver con justamente, digamos, el efecto que tienen las vacunas en una población cuando se cortan las cadenas de transmisión, se reduce, digamos, la enfermedad y no se percibe el riesgo. La comunicación es otro pilar, digamos, es un elemento muy involucrado en la reticencia. Hoy en día sabemos que existe la infodemia y las personas empiezan a reunir información sobre las vacunas y muchas veces pueden ser información falsa, errónea, mitos de la vacunación que hacen que las personas empiecen a dudar de las mismas. Y el contexto es otro punto importante, tiene que ver con las características socioeconómicas, religiosas y étnicas que llevan a ciertas minorías y comunidades menos desfavorecidas a aceptar la vacunación. Una son las influencias del contexto histórico, cultural, socioeconómico, político del sistema de salud y fundamentalmente hoy en día de los medios de comunicación. Influencias individuales o grupales, hay muchos ejemplos sobre esto, están relacionadas a las creencias o experiencias personales con una vacuna o un grupo de un grupo con las vacunas. Conocemos los colegios que ciertos grupos de padres niegan a la vacunación y difícilmente una madre que estaba aceptando la vacunación decida, si el grupo de pertenencia no vacuna a sus hijos, decida a vacunar a sus hijos. Y por supuesto, todas las relaciones interhumanas que tenemos y los rumores que se generan entre las familias, entre los amigos, pueden influenciar para la reticencia a las vacunas. Y otro tema de interés es el problema específico con las vacunas o la vacunación, relacionadas principalmente al proceso de vacunación, a las características de las vacunas, que pueden hacer que una persona rechace la vacunación. Entonces, cuando nos paramos frente a un paciente que tiene reticencia, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la categoría, que no puede ser una sola, pueden ser varias que se superponen, a las cuales a esa persona lo llevó a dudar de las vacunas. La confianza en el sistema de salud fue reportada como un determinante en la aceptación de las vacunas. La única vacuna que no daña, lo digo siempre, es la que no se pone, porque todas tienen tóxicos. Entonces estamos eligiendo una medicación preventiva que daña. Fíjense que acá se habla de la verdadera pandemia, es el autismo. Esto es en Norteamérica, 1 de cada 44 niños hoy tiene autismo. El jefe de neurofisiología y epilepsia del Gutiérrez dice que en Argentina hay 1 cada 37 chicos con autismo. Esto sí es una verdadera pandemia, consecuencia que la Argentina es el país del mundo que tiene el carnet de vacunación más completo. La Comisión de Salud dice que el carnet de vacunación más completo del mundo. ¿Lo ponemos? Imagínense tener 28 inoculaciones hasta los 11 años de vida. Y esto es obligatorio, nosotros no podemos decidir. Este calendario
de vacunas aumentó en forma exponencial desde el 2003. El presupuesto en vacunas del país aumentó 1.700 veces. Estos son los prospectos de las vacunas que ningún médico, pediatra ni obstetra que indica vacunas a las embarazadas. Otra barbaridad, Argentina tiene la obligación de poner en la embarazada. Obligación, no se puede decir que no. La de la gripe es obligatoria. En ningún país de esos 29 de Europa, la de la gripe es obligatoria. En la mujer embarazada, en cualquier momento del embarazo. Se da en cualquier momento del embarazo. No está indicado el último mes de embarazo, en cualquier momento. Por 200 casos de meningitis por meningococo de la cepa argentina estamos vacunando, porque son 3 vacunas por año, 800.000 niños que nacen, 2.400.000 niños, de los cuales el 10% tiene efectos adversos graves, 240.000 niños dañados por la vacuna del meningococo. Argentina es un país de prueba. ¿Por qué tenemos todas estas vacunas? Porque la Argentina es el país ideal para probar medicamentos de todo tipo, sobre todo en cáncer, neurología, pediatría. Nuestro presidente al comienzo de la pandemia dice, Argentina fue elegida, tiene el honor de haber sido elegida para probar vacunas entre 5 países en el mundo. El honor de ser elegidos para probar estas vacunas hoy que se comprueban que son letales. 30.000 personas han fallecido por la vacuna, corto plazo, porque a largo plazo nadie dice que fallecen por la vacuna. 3 meses después, 15 días después, si fallece, no es por la vacuna. Pero ya hay 30.000 muertos por vacuna con 300.000 casos de efectos adversos severos. Acuérdense que solo se denuncia el 1% de efectos adversos y estamos hablando de inmediatos. Nunca se probó un medicamento que matara tanto. En cuanto había algunas muertes y se sacaba. Cualquier malformación se sacaba. La vacunación es un arma biológica. La falta de indicación médica fue un factor de riesgo para la reticencia. Otro punto que vemos que los niños se vacunan más frecuentemente si acuden a una consulta médica y el médico les recomendó la vacunación. Es claramente nosotros somos, digamos, las personas que más confían en relación de las familias en relación a las vacunas de sus hijos, y que el 40% refirió que le preocupaban los efectos adversos de algunas vacunas, incluido que las vacunas nuevas eran más riesgosas que las vacunas, digamos, más antiguas. El 80% refirió que confiaban en la información del Ministerio de Salud en relación a las vacunas, y esto no es un punto menor, ya que el Ministerio de Salud es el proveedor de la vacunación en la comunidad. Approximately 3.6 million newborns born in the United States every year. The American Academy of Pediatrics thinks every single one of them should get an intramuscular dose of vitamin K1. Here's the package insert for vitamin K for the newborn. You'll notice right at the top there is a black box warning. The black box warning is the highest level of warning that the FDA requires, short of pulling a product from the market. Here's what it says in short. Severe reactions, including fatalities, have occurred during and immediately after intravenous and intramuscular injections of vitamin K. Vitamin K is used to prevent a rare condition known as hemorrhagic disease of the newborn. In the package insert also is a warning. It says, this product contains aluminum, which may be toxic. Aluminum may reach toxic levels with prolonged parenteral administration. Premature neonates are particularly at risk. And then, of course, is my favorite section, section 13.1. Remember, the American Academy of Pediatrics, right in the package insert, which is very unusual, is recommending that all newborns get this product. Section 13.1. Studies of carcinogenicity, mutagenesis, or impairment of fertility have not been conducted. Translation: we don't know if this product could lead to cancer or interfere with reproductive health later on in life. Also in the package insert, deaths have occurred after intramuscular administration, and it refers back to the black box. Whenever possible, the FDA package insert says vitamin K should be given by the subcutaneous route. Yet, the American Academy of Pediatrics, right here in the package insert, recommends an intramuscular dose of vitamin K1.
Make this make sense, because I Lo que can't. hicimos y publicamos desde el Observatorio de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde ya preocupados por la situación de las coberturas, nos empezamos a preguntar, digamos, si era necesario evaluar en los pediatras cómo se sentían en relación a ciertos aspectos relacionados a las vacunas, en donde les preguntábamos en qué medida se siente con las herramientas necesarias para explicarle a las familias acerca de los siguientes temas. De los beneficios no había ningún problema. De las contraindicaciones, un 17% se sentía poco capacitado. De los potenciales eventos adversos, 2 de cada 10. De la notificación de un ESAVI, el 36% se sentía poco capacitado. Y de recuperar esquemas, casi un 30%. Esto nos generó una alarma, por supuesto, porque es un tema importante el abordaje de ciertos aspectos como la seguridad en vacunas en la práctica diaria. Y otro digamos, dato llamativo es que aquellos que tenían más de 10 años de ejercicio profesional y los que tenían una actualización reciente sobre vacunas en los últimos 2 años tenían más herramientas y mejores puntajes en relación a las capacidades percibidas. Started out to be a doctor. What kind of training did you get on vaccines? Honestly, I don't remember very much conversation at all. We were just taught that they help prevent disease. We were told on our rotations that vaccines were safe and effective. Here's a schedule. We are not taught what's in those vaccines. We are just taught what the schedule is like. Safe and effective, and they've saved millions of lives. We learned the schedule. We did not learn what was in them. It's amazing, but they didn't teach us very much. Here's the schedule. These are the saviors of mankind. They're safe, and you need to make sure everybody's vaccinated. In the field of vaccines, everything is great. Everything is safe and effective. Everything has been determined. There is no need to go back and look at it again. Just like everybody else, I have to go to the insert and look what's in it. I don't know what they put in vaccines. And so I kind of thought that they were saline water and like bits of viruses and that, you know, super safe. The whole argument of your doctor has done all this research. Well, if they've done it on their own, maybe. Yeah. Well, since there was no discussion of there being anything bad about vaccines, and unless you spend some time on your own, investigating, you have the presumption that vaccines are good and that everyone should get them and that you should make sure that every child coming into your office is getting them on schedule or they're going to have some horrible illness. Los mitos más escuchados en la práctica pediátrica. Y los categorizamos de acuerdo a la categoría de daños, en donde el 23% refirió que el mito más escuchado era que las vacunas producían autismos o generaban trastornos de desarrollo en los niños. Daniel, MD. I am a virologist by training. I obtained the Nobel Prize for my contribution to the discovery of the AIDS virus. The vaccine autism interaction is a worldwide problem, not only in this country, in Europe, but also in Asia, even in Africa. The MMR vaccination in a very early stage of infancy, before the age of 2, was more prominent in Afro-American children, and this was hidden for some time. This fraud, of course, ranks very high, to my opinion, in the ethics of medicine. I am a senior research scientist here at MIT in the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. I have a bachelor's degree in biology from MIT, and I have MSEE and PhD degrees, also from MIT in electrical engineering and computer science. I became interested in autism a long time ago when my best friend at the time had a son who was diagnosed with autism following a DPT shot. He ran a high fever after the shot, seizures a week later, and then was later diagnosed. Before 1930, the rate of autism in the world was effectively zero. And then for a long time it was 1 in 10,000. I got interested in studying autism 8 years ago when I saw the numbers go up, and I was quite alarmed because I could see that the trend was exponential growth. And exponential growth is extremely scary. Since really the mid to late 80s, we've gone from this low prevalence environment to a rate of increase where the trend is still vertical. We have not seen a flattening in trend. Every
every couple of years, the CDC provides a number of what percentage of the kids are diagnosed with autism, and you've got the dots going all the way back to 1975. You draw the line, it is a perfect exponential curve. If we assume that things are going to continue as they have for the past 30 years into the future, we can predict that by 2032, 80% of the boys born will end up on the autism spectrum. Half the children, 80% of the era che i vaccini che si fanno ai bambini provocano anche malattie. L'ha detto anche prima quando le ha fatto questa domanda il collega, provocano malattie tra cui l'autismo. Lei è ancora convinto di questa affermazione? C'è un aumento delle prove con più di 100 pubblicazioni che dimostrano che ci sono dei collegamenti tra i vaccini, le componenti dei vaccini con disturbi dello spettro dell'autismo. Non c'è alcun dubbio che il mercurio che è all'interno di alcuni vaccini che sono distribuiti nel mondo, che è una neurotossina, ci sono anche altre neurotossine all'interno di quei vaccini. Io continuo a sostenere. Fíjense que todavía la impronta emocional que ha generado a partir de un reporte fraudulento de muchísimos años atrás en las comunidades, que todavía seguimos dando respuesta a un mito que desde el punto de vista científico se ha refutado fuertemente. Después también había mitos específicos a ciertas vacunas, dentro de los cuales los más comunes tienen que ver con las vacunas de gripe, con las vacunas de COVID y HPV. Otra vida nos casamos y viajamos por el mundo, nos mudamos a un pisito en el segundo, padres son amigos de los tuyos. Nuestros hijos heredaron mi paciencia y tu sonrisa, caminamos y leemos poesía, mierda que no fue genial en otra vida. En esta no sé por qué no se nos dio, tal vez un capricho de Dios o el coraje que siempre faltó a los dos, pero yo... Bueno, en el tercer lugar, las falsas contraindicaciones, el modelo que les proponemos y que estamos realizamos desde el Hospital de Niños y lo estamos trabajando dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría, un modelo de atención a los pacientes que dudan de las vacunas. Anunciar. Lo que se recomienda hoy en día es utilizar un modelo presuntivo, en donde vamos a comenzar asumiendo que la vacunación va a suceder. De acuerdo al calendario nacional, a su hijo le corresponden las vacunas, hoy va a recibir la vacuna, contra la gripe, aquí tiene la orden para la vacuna de HPV. Esto demuestra la confianza del médico en la vacuna y ayuda a establecer la vacunación como una norma. No es una, comunicación que tiene que ser compartido. Directamente uno como médico profesional y con conocimientos fuertes en vacuna, indica y recomienda la vacunación. Ahora, si sucede que las familias, a pesar de la recomendación con modelo presuntivo, se observan dudas acerca de, vacunar a sus hijos, vamos a empezar a indagar para tratar de identificar cuáles son los motivos que llevaron a la reticencia y adecuar, por supuesto, el diálogo a la estrategia personalizada de abordaje. Y tener ya previamente establecidos ciertos conceptos. El primero es que los padres reticentes no actúan en forma superficial y habitualmente tienen algún grado de información en relación a las vacunas, aunque a veces sea errónea. Muchas tienen sus motivos particulares para dudar sobre las vacunas y se repiten sistemáticamente cuando uno empieza a abordar a estos pacientes. Miedo a los pinchazos, dudas sobre la seguridad, desconfianza en las compañías farmacéuticas o instituciones gubernamentales y experiencias negativas previas. Y otro punto es que algunos padres pueden considerar que llevar un estilo de vida saludable puede ser suficiente para prevenir enfermedades. Validar las preocupaciones con algunas frases importantes. La salud de su hijo es importante para usted. Protegerlo a sí mismo de enfermedades es importante para él, para usted y su comunidad. Es muy bueno que usted haya comenzado a hacerse preguntas acerca de las vacunas. Y para estar preparados es importante nosotros convencernos y entender cómo, las respuestas basadas en evidencia. Durante la siguiente década, a medida que cada vez más pacientes optaban por no vacunarse, pude ver la diferencia.
pero quería ver, ¿podría demostrarlo? Así que obtuvimos todos los datos de mi consulta. Analizamos cada bebé nacido en mi consulta y lo publicamos en una revista internacional de salud pública. Lo que encontramos, y ese estudio fue revisado por pares, fue sólido. Encontramos aumentos masivos. Quiero decir, estamos hablando de entre 4 y 500% más de alergias, enfermedades autoinmunes, problemas del neurodesarrollo, y luego tuvimos infecciones de todo tipo que aumentaron enormemente entre los vacunados y los no vacunados. ¿Qué pasó cuando publiqué ese estudio? A los pocos días de que estuvo disponible en línea, recibí una llamada de mi abogado. No vayas a ver a ningún paciente. No escribas recetas. No entres en la oficina. Tu licencia ha sido suspendida urgentemente. Eres una amenaza para la salud pública. ¿Qué día es hoy? Hoy es la última vez que haré medicina clínica en Oregón. Nosotros trabajamos en el área de vacunación con la doctora Florencia Nolte y nos vienen a consultar un paciente de 12 años internado con un debut diabético que no había recibido la vacuna de los 11 años. Nos refieren que el papá es enfermero y que duda de la seguridad de las vacunas y de la industria farmacéutica. Entonces, bueno, nos preparamos como equipo para ir a ver al padre, hacer una entrevista junto con la mamá y el médico tratante, y antes de eso dijimos, bueno, busquemos información basada en evidencia porque vamos a hablar con un profesional de la salud. Entonces, entramos a Open Evidence, que es un buen, digamos, buscador de inteligencia artificial muy serio, basado, digamos, con citas bibliográficas. Buscamos riesgo de HPV y diabetes, seguridad de vacunas de HPV, riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva y diabetes. Entonces, bueno, nos preparamos para hablar con el papá. Pero claro, no habíamos escuchado toda la historia. Cuando nos sentamos en la mesa de conversación, encontramos que el papá nos refiere que la hija mayor de 14 años había presentado convulsiones posterior a la vacuna del año de vida, que habían requerido internación en terapia intensiva. Tenemos que asegurar, en un clima de confianza, reforzar la recomendación que la vacunación es la mejor opción. Y vamos a determinar la acción en función de la respuesta de las familias. Si acepta, vamos a vacunar, cuanto más inmediato mejor, y elogiar la decisión. Si requiere un seguimiento porque el padre no está convencido, porque no pudimos lograr en ese momento una comunicación efectiva, no siempre sucede y fácilmente, hay que programar una nueva discusión, pero esa programación tiene que tener un plazo. Discutamos a fin de mes, este mes, dentro de las próximas semanas nos volvemos a ver. Y si rechaza, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, es no discutir, dejar las puertas abiertas, compréndalo. Pero ¿qué sucede en Argentina? En Argentina la vacunación es obligatoria por ley, es un derecho, por lo cual tenemos una instancia más para hablar con el cuidador. Si el deseo del cuidador es no vacunar, es importante que entiendan su decisión y explicar las responsabilidades para proteger la salud de su hijo. Entonces, con estas frases que Flor las va a volver a repetir, que nos parecen importantes, también hemos logrado el cambio de parecer de las familias. Entiendo que ha decidido no vacunar hoy. Por favor, sepa que está asumiendo una responsabilidad importante. Lo que significa, en Argentina la vacunación es obligatoria por ley. Si su hijo está enfermo, debe buscar asistencia médica. Cuando hable con el personal de salud, debe decirles que su hijo no ha recibido todas las vacunas recomendadas y debe aprender sobre los signos y síntomas de las enfermedades prevenibles por vacunación. Las instituciones de salud deberían tener equipos, o los invitamos a generar equipos de reticencia para abordar esta problemática, donde, por supuesto, digamos, la propuesta es un flujograma de actuación. Primero, el nivel clínico individual, utilizando el modelo presuntivo, si hay duda o reticencia, haciendo los 4 pasos, digamos, del abordaje sistemático, y si no logramos la vacunación, podemos avanzar a un nivel institucional, que es lo que estamos haciendo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde hay un equipo interdisciplinario donde colabora principalmente el servicio social, promoción y protección de la salud. A veces invitamos a algún equipo de salud mental, si el caso lo amerita, o de enfermería, y lo importante es hacer un abordaje multidisciplinario abordando diferentes aspectos relacionados a la reticencia y también tener en cuenta que en este tipo de pacientes pueden existir otros derechos vulnerados. No solo a veces el derecho a la salud y a la vacunación, sino que puede suceder algunas situaciones en relación a la escolaridad, en relación a la alimentación. Y si no logramos del nivel institucional y persiste la negativa, vamos a pasar, por supuesto, a un marco legal. Algunos puntos importantes son empezar temprano, desde la vacunación materna, desde el embarazo, desde las maternidades, empezar a posicionar las vacunas como un eje central para la salud materno-infantil, hacer una recomendación firme basado en el modelo presuntivo, hablar de la seguridad y los efectos adversos cuando las familias pregunten, contar historias sumadas a los hechos científicos es clave, y también contar nuestras historias de vida con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestros papás, es importante, porque la pregunta es, ¿usted vacunó a su hijo? ¿Usted vacunó a su papá?
Y esa pregunta, si nosotros respondemos con nuestras propias, historias familiares, reafirman un montón en la confianza. Y bueno, construir confianza, por supuesto, abordar el dolor no es un tema menor. Hay muchos papás que le temen, principalmente a las agujas, por eso es importante el abordaje dentro de los centros de vacunación y hacer foco en la protección individual y colectiva. Para poder entender que la gente que no vacuna a sus hijos no es gente mala, gente que no quiere a sus hijos, sino por el contrario, suelen ser papás muy preocupados porque ante esa decisión que ellos toman puedan alterar el natural ritmo de las cosas, ¿sí? Alterar la naturaleza. Por ejemplo, esto es real, le corté el membrete y le corté el sello, si bien la persona que lo hace reiteradamente y sin ningún pudor al respecto porque está convencida, es una médica reticente que no les hace este tipo de certificados a sus pacientes, ¿sí? Donde dice, no recibe vacunas como medida precautoria para evitar el riesgo de los severos efectos adversos que figuran en los prospectos de acuerdo a la ley de consentimiento informado. Una médica nos llama diciendo que sigue a una familia con una niña de 11 y un niño de 3, cuya mamá es abogada, el papá actor, que tiene un estilo de vida saludable, ¿sí? Comen orgánico, etcétera, y que cuando la niña mayor tuvo 2 meses, tuvo un dudoso episodio porque salió sin ningún tipo de medicación, pero de brote con dificultad respiratoria. La evalúa un médico homeópata y le da un certificado con el cual cancela todas las vacunas. Esto significa que la niña no recibió desde los 2 meses más vacunas y el niño de 3 no está vacunado. La médica que sigue a esos pacientes anota todo en la historia, está muy preocupada y por eso nos consulta. Mi paciente se niega a recibir vacunas, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo mandar con otro médico? ¿Debo pedir que busque otro profesional? Pues no, les digo que no, porque una vez que nosotros ya conocemos la situación, estamos involucrados y algo tenemos que hacer. Pero tranquilos que no es que tenemos que salir corriendo al juzgado. Hay muchas cosas para hacer antes, como ya Vanessa les estuvo contando. Esta duda o rechazo, les puedo contar que tiene un amplio espectro. Sí, que va desde los activistas en contra de la vacunación, que son ese pequeño 2% del cual les mostraba Vanessa en su presentación, sí, y con ellos la verdad es que son muy activos, salen, hacen publicidad, a la gente les cree muchas veces porque tienen técnicas para hacerlo, sí, pero nosotros con ellos no tenemos demasiado para hacer, porque son irreductibles por lo general. Lo mismo pasa con quienes rechazan las vacunas, aunque no sean activistas, si las rechazan, nosotros tenemos poca injerencia en su decisión. Después están con quienes sí podemos actuar, que son aquellos que tienen dudas, ¿sí? Aquellos que aceptan las vacunas, pero no van a buscarlas ni se preocupan por recibirlas, los que demandan por vacunas, y también tenemos gente pro vacuna. Si la persona piensa que la enfermedad es un poco importante, es improbable que la tenga, si la tiene no le va a pasar nada a su hijo, y por otro lado piensa que la vacuna es peligrosa, esa persona obviamente no va a vacunar a su niño. Mientras que si esa persona piensa que la enfermedad es probable, grave, y que la vacuna es segura, probablemente vacune a su niño. Aquí, la Organización Mundial de la Salud tiene un grupo de trabajo que estudia los factores del comportamiento y los factores sociales que actúan como determinantes en la vacunación y como vemos los pensamientos y los sentimientos juegan un rol importante. También lo juegan el entorno, o sea, todos los procesos sociales que son el entorno religioso, de la comunidad, lo que fuera. Y fíjense que acá, como ya Vanessa les mencionó, estamos nosotros, las recomendaciones del personal sanitario. Nosotros podemos influir sobre esto, que es la motivación. Y la motivación es algo en la psiquis que es fluido y es nuestro rol tratar de influir ahí. ¿Sí? Hay otros aspectos también, como la disponibilidad, la accesibilidad, etcétera, pero que ya están fuera de nuestro margen de acción, sí juegan un rol en las oportunidades perdidas de vacunación. Si todos estos aspectos se alinean, lo más probable es que esa persona vacune a sus niños. Por suerte, en el hospital disponemos de un modesto equipo interdisciplinario, sí, para trabajar con los pacientes reticentes. El primero que aborda al paciente es el pediatra, que es quien hace el seguimiento, lo controla y le indica las vacunas. Luego también tiene que controlar si el paciente a quien le indicó las vacunas las recibió o no. Está promoción y protección, que si tiene salida a terreno, ahora trabajo en terreno, nosotros nos toca hacerlo dentro del hospital, promoviendo la vacunación. El equipo de trabajadores sociales, que tiene que detectar aquellas barreras, tanto sociales como institucionales, que hacen que el paciente no pueda llegar fácilmente a la vacunación. Tenemos enfermería, que enfermería no solo aplica vacunas, el enfermero del equipo
promueve las vacunas, da tranquilidad, explica los efectos que vienen después de las vacunas, de manera que los padres ya sepan que va a tener fiebre, que tiene que hacer, que le puede doler. Entonces los papás se van más tranquilos. Y otro error que tienen es el de vacunar, no solo al niño, sino a la familia del niño si es que lo necesitamos. El primero que recibe el paciente es el pediatra, le indica la vacunación, pero le indica la vacunación con certeza de que el niño se va a vacunar. Si los papás aceptan sin problemas, se lo envía inmediatamente al vacunatorio. Si el paciente duda, no quiere vacunarse, se niega, ¿sí? Entonces nos dan intervención a nosotros. Nosotros tratamos de hablar con esos papás en un ambiente lo más cuidado posible, digamos, tratamos de transmitir esta empatía de la que también Vanessa estuvo hablando. ¿Sí? Les planteamos la necesidad de vacunación, también con firmeza. Si el paciente accede, se vacuna inmediatamente, estalla en el vacunatorio, y si el paciente no se vacuna, damos intervención a los trabajadores sociales. No les preguntamos qué te parece si hoy se da la vacuna tal. Realmente lo que hacemos es decirle, bueno, hoy tiene 6 meses, le tocan la vacuna tal, tal y tal. Tratamos de indagar cómo, con preguntas abiertas. Si le preguntamos, ¿usted quiere vacunarlo?, nos va a decir que sí o que no, y nos quedamos sin posibilidad de la repregunta. Entonces tenemos que preguntar qué piensa de las vacunas, por qué está preocupado, y siempre desde este lugar empático, conociendo que pueden pasar muchas cosas que hagan que esa persona no tenga confianza en las vacunas. Tenemos algunos recursos o algunos trucos que quiero compartir con ustedes para que puedan emplearlos. ¿Sí? Uno es hablar sobre lo que les puede pasar si no reciben las vacunas de calendario. Por ejemplo, que el tétanos tiene una mortalidad que va entre el 20 y el 70%, ¿sí? In 2014-2015, WHO brought tetanus eradication campaign in our country. It was a campaign to eradicate neonatal tetanus, babies who are born who eventually get tetanus. And the vaccine that was used is a different type of a tetanus vaccine that is a fertility regulating vaccine, where they take tetanus and combine it with a hormone called human chorionic gonadotropin that supports pregnancy. And when you inject a woman with that vaccine, she produces antibodies against that hormone and therefore is rendered sterile. So we are noticing an increase in the number of infertility cases among young couples who you examine and they are normal but cannot get children, or couples who are losing 3, 4, 5 pregnancies before they can carry any pregnancy to term. We were able to expose this, and we have even published a paper that is available. And fortunately, in 2017, WHO said Kenya is now free of neonatal tetanus, and they left our country. But they developed this vaccine over a 20-year period of research from 1972 to 1992, and they used that vaccine in South America, and it is possible. Sí, que si están en contacto con un chico con sarampión y no están vacunados, por cada infectado se contagian entre 12 y 18 no vacunados. ¿Sí? Otra vacunados, ¿sí? Otra forma es contar historias, como les decía Vanessa. Los antivacunas, dentro de su actividad tan exitosa, saben contar muy bien las historias. Y nosotros tenemos historias para contar. Los hospitales están llenos de chicos internados por enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces lo que tenemos que hacer es transmitirles eso, de un chiquito en España que se contagió de difteria, por un inmigrante de Europa del Este, donde había en ese momento una epidemia, se contagia y el niño muere. Si la mamá es más reticente que el papá, hablar con el papá, o viceversa. Preguntarles también qué han hecho ellos o qué harían ante situaciones en las cuales existe riesgo de contagiarse. Ejemplo, que todavía está vigente, pandemia. Iban a pandemia, llevaban a los chicos a las reuniones sin barbijo, o los llevarían ahora a la casa de un amigo que tiene una enfermedad contagiosa, que no saben de qué se trata, o sí saben, pero si no está vacunado. Bueno, pues sacarlos a la vida, al mundo real sin vacunar, es llevarlos todos los días a la casa de amigos e infectarlos. Porque sobre todo con nuestras coberturas, las posibilidades de infectarse son muy altas. Otra cosa que les tiene que quedar claro es que si no reciben vacunas, no solo los niños van a quedar desprotegidos, sino también el entorno. Todos sabemos que actualmente se ha prolongado mucho la sobrevida y parte de esto es a expensas de tratamientos que disminuyen las defensas. Entonces, ese niño que no se vacunó puede contagiar de una enfermedad
prevenible a una tía que está con cáncer de mama y no responde adecuadamente a la vacuna, por ejemplo, o a la abuela que está con un tratamiento por alguna enfermedad reumatoidea. Si a pesar de eso insisten en no vacunarse, ya sabemos cómo va a ser el camino. Una vez que hablamos con los papás, determinamos la acción y si ese papá acepta, lo mandamos directamente a vacunarse con las vacunas que corresponden. Si el papá requiere seguimiento, se lo cita para seguirlo, y si rechaza, yo acá modifiqué lo que nos recomienda la OMS, porque nosotros nos quedamos con las puertas abiertas para nuevas preguntas, pero les recordamos que los vamos a seguir, que los vamos a llamar para saber qué pasó, si recibieron las vacunas que tienen que recibir. ¿Se acuerdan que les comenté de una médica que hace estas recetas con mucha frecuencia, no recibe vacunas como medida precautoria para evitar el riesgo, etcétera, ¿no? Ella se ampara en esta ley, que es la ley de los derechos del paciente. Y esta ley existe y es cierta, y es que los pacientes tienen derecho a decidir sobre qué tipo de tratamientos se hacen. Pero en el caso particular de la vacunación, queda limitada específicamente porque existe una ley que resguarda la salud pública y los derechos del niño. No solo está la limitación esta por la ley, sino que existen los derechos, la Ley de Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhiere, al Tratado de los Derechos Internacionales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la ley contempla que ante la detección de una posible vulneración de un derecho de un niño, estamos obligados a notificarlo ante el organismo de protección de derechos. Eso mismo está contenido dentro de la ley, que dice que los responsables de vacunar a los niños son los papás o los cuidadores, y también dice que los miembros de los establecimientos educativos y de salud tenemos la obligación de notificar. En Cava tenemos el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que nosotros no tenemos que ir corriendo hacia el juzgado si el paciente no se quiere vacunar. Existe un organismo intermedio que está también conformado por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, que se encargan del seguimiento de ese caso. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentar el caso a las autoridades de este organismo. El consejo en Cava está descentralizado y hay en las diferentes comunas sí representaciones de este consejo. Nosotros no podemos permitir que esto suceda, no lo podemos permitir, y por eso tenemos que todos pertenecer al extremo derecho de la curva de reticencia que yo les mostré, los activistas pro vacunas. Tener empatía, escucharlos, dejarlos hablar, preguntar, contestar dudas, pero a su vez ser firmes con la indicación. Y bueno, si lamentablemente no logramos avanzar, que son muy poquitos casos, ya nos comentaste, tenemos una instancia intermedia con la que podemos contar para continuar el seguimiento. Eso creo que es un alivio para los pediatras también, porque muchas veces es muy incómodo para nosotros llegar a esa instancia. Bueno, el ser algo intermedio, multidisciplinario, lo hace más amigable. ¿Qué tenemos que hacer cuando la negativa es persistente? ¿Cómo tenemos que actuar los equipos de salud? Te escuchamos, Iris, muchas gracias. Yo les voy a compartir la experiencia. En Mendoza venimos hace mucho tiempo trabajando con algunos sectores o movimientos antivacunas, con comunidades antivacunas, no reticentes o que vacilan ante la vacunación, sino núcleos duros, fuertes contra vacunas. Y también tenemos una historia muy sólida, muy robusta en vacunación escolar en la provincia. Ustedes saben que tenemos una hermosa ley, la 27.491, que en uno de sus últimos artículos, esos que generalmente no leemos, en la reglamentación dice que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán definir un circuito en el plazo de 120 días corridos desde la entrada en vigencia de la presente reglamentación, esto fue fines del 2023, con el fin de receptar las notificaciones de los incumplimientos mencionados en el artículo de la ley que se reglamente y disponer las medidas que considere necesarias para su efectivo cumplimiento, es decir, para que la gente se vacune. Entonces había un enorme desafío y entre los jefes de inmunizaciones de todo el país decíamos, intercambiamos información, cómo armamos este circuito, qué herramientas tenemos en cada provincia. Teníamos ese plazo para trabajarlo y la verdad que fue un verdadero desafío. Primero, que nos entendieran desde la parte legal. Segundo, no exponer a nadie, no perseguir a nadie, sino buscar siempre el consenso, pero en aquellas instancias donde no podíamos llegar a una resolución, ¿cómo avanzábamos? Hay que registrar la negativa. Nosotros tenemos que ir en aquellos casos en donde estamos dialogando con los padres o con los adultos cuidadores, tenemos que registrar, tenemos que dejar constancia en nuestra historia clínica este proceso que estamos llevando adelante. No que no está vacunado y punto, sino decir, estamos haciendo este abordaje, estamos planificando otra reunión. Nosotros
Varias veces ya hemos establecido esquemas de vacunación escalonados, hasta una vacuna por mes. Hemos negociado con padres reticentes, pero el tema del registro es clave y ya van a ver por qué. Con respecto a la vacunación escolar, nosotros no vamos a buscar consentimientos informados, y voy a hablar específicamente de esta estrategia de vacunación escolar, sino que nosotros vamos a todos los establecimientos de la provincia, tanto públicos como privados, y notificamos, avisamos que determinado día vamos a ir a vacunar con las vacunas. Y el otro punto clave que nosotros estamos militando ya desde el 2023, cambiar el chip de vamos a vacunar al ingreso escolar o a los de 5 o a los de 11 por el concepto de cohorte. Esto nos llevó una ventaja de hacer que, al poder implementarlo ya, la vacunación por cohorte discursivamente con los docentes y con los equipos de salud, cuando salió la disposición nacional de vacunar por cohorte en estos grupos etarios, nosotros llevábamos un año de ventaja, un año ya de lucha, trabajando con los equipos de las escuelas. Entonces nosotros vamos a las escuelas y les decimos, este año vamos a venir tal día a vacunar a todos los niños que cumplen 5 años en el año en curso. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos los vamos a encontrar aún con 4 años, pero si cumplen los 5 años en este 2026, son parte de nuestra cohorte objetivo, de nuestra población objetivo. Lo mismo con los niños que cumplen 11 años en este 2026. A muchos, diría que hasta el 50%, los encontramos con 10 años y los tenemos que vacunar. Entonces, el concepto de vacunación por cohorte es clave. Este año estamos vacunando a la cohorte 2015 y a la cohorte 2021. Y es clave porque algunos pediatras contraindican la vacunación porque todavía no tienen los 5 años cumplidos o no tienen los 11 años cumplidos. Y eso es evitar la oportunidad de vacunar en una instancia segura donde van los equipos de vacunación, como es el ámbito escolar. Entonces nosotros ya empezamos la vacunación escolar este año, se hace la reunión con los docentes y directores, se entregan estos formularios y fíjense que dice: le solicitamos enviar en la fecha mencionada el carnet o libreta de salud para registrar las vacunas, pero no es una condición excluyente. Y en caso que no desee que su hijo sea vacunado en la escuela, que es diferente a decir que no quiera que sea vacunado, le pedimos que llene los datos que abajo solicitamos. Y ahí pedimos el nombre y apellido del alumno, el DNI, el del adulto a cargo, el domicilio, celular de contacto y el motivo de la negativa a vacunar. Que sin negativas a vacunar tenemos a la enorme mayoría de los municipios de la provincia. Pero en el otro extremo, con más de 25 negativas o más, fíjense, Guaymallén, que para tengan una idea es como nuestra La Matanza, teníamos hasta 155 negativas explícitas, formularios firmados por el adulto a cargo de no quiero vacunar. Y también nos permite ver, ahí en los que tienen más de 25 negativas o formularios de negativas a vacunar en el contexto escolar, que nos permite identificar una zona muy característica de la provincia de Mendoza, que siempre ha tenido razones desde religiosas, desde movimientos antivacunas muy claramente establecidos, desde comunidades antivacunas establecidas que tienen que ver con el sur provincial, San Rafael, Malargüe, Alvear. Entonces, ¿qué teníamos nosotros como herramientas? La ley nacional, que nos dice que las vacunas son obligatorias. La provincia de Mendoza tiene, desde antes de la pandemia, un código contravencional, el título 5, artículo 119, que dice relacionado con vacunas. Y también, para cerrar este circuito de notificación, lo que hicimos fue, junto con legales, establecer una resolución ministerial que integrara ese código de contravenciones que ya tiene la provincia para dar cumplimiento a la ley nacional. Las vacunas en Argentina son obligatorias y no hay más discusión, son obligatorias. Ese es un debate que ya se hizo, se realizó, está votada por unanimidad de ambas cámaras. ¿Qué dice el Código Contravencional de la provincia de Mendoza en el título 5, artículo 119? Bueno, dice omisión de vacunación. ¿Qué pasa con la omisión de vacunación? Dice textualmente que los padres, tutores, curadores, guardadores que omitieren la obligación de vacunar a sus hijos, y fíjense que está la ley vieja, la 22.909, serán sancionados con multas de 200 a 800 unidades fiscales. Hoy averigüé el monto actualizado de la unidad fiscal es de 500 pesos cada unidad fiscal, lo que serían, para que tengan idea del monto, o arresto de 5 días, o su equivalente a un trabajo comunitario en centros asistenciales u hospitales públicos para menores de edad. Acá decimos que la negativa expresa y por escrito, por eso hacía hincapié en la importancia de registrar la negativa por parte de los padres, madres, tutoras o tutoras. Lo primero que decidió el ministerio es dar un tiempo a esos padres, madres o tutores que se negaran a recibir las vacunas de calendario de sus hijos, darle 30 días, ya que muchos
decían que era porque lo quería llevar al centro de salud de confianza, porque lo quería llevar al vacunatorio privado, etcétera, etcétera. Bueno, se les da un plazo de 30 días para poder efectivizar la vacunación. Y acá también el otro punto que se hizo hincapié es que el cumplimiento de la efectivización de la vacunación se hace solamente a través del registro del sistema oficial de registro nominal digital de vacunas de la provincia. ¿Por qué? Porque todas las vacunas que se aplican en la provincia, tanto en el sector público como privado, se cargan ahí. Entonces, que a mí me venga con un certificado médico que diga que tiene las vacunas puestas al día súbitamente cuando no las tenías, para nosotros carece de validez. Tienen que estar registradas en el Sistema Provincial de Inmunizaciones, que es el que impacta, el que interopera con Nomivac a nivel nacional. Primer punto, negativa expresa y por escrito, damos los 30 días, utilizamos el sistema informático como sistema válido de registro de dosis aplicadas. El encargado local de inmunizaciones va a ser el encargado de notificar al ETI, esto del Organismo Interdisciplinario de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene distintos nombres en cada una de las jurisdicciones, utilizando preferentemente medios tecnológicos o informáticos. Parece un tema menor, pero no es menor. No es lo mismo llamar por teléfono que mandar un mail oficial a un mail oficial que está avalado por una resolución ministerial como una notificación oficial. En eso Legales fue muy cuidadoso de que quedara expresamente declarado en la resolución. Y posteriormente, porque la ley nacional dice que hay que notificar al ETI correspondiente, hay que denunciar y dar vista al ETI correspondiente. Entonces, le pedimos al encargado de inmunizaciones que le dé vista al ETI correspondiente de lo que vamos a hacer y efectuar la denuncia ante y fíjense la diversidad, porque los juzgados contravencionales en la provincia son competencia policial, municipal o judicial, dependiendo del municipio. Por eso está hecha la resolución de esta manera. Cuando íbamos a hacer esto, hicimos una capacitación con todos los encargados de inmunizaciones, cuando se tomó la decisión de denunciar algunas negativas específicas a vacunar. Hicimos hincapié en que la negativa debía tener los datos completos, debía tener la firma y aclaración del padre, madre o tutor, todo lo que les mostré antes. Identificamos, hicimos el mapeo, como mostraba recién Florencia, en el caso de los organismos protectores de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, una vez realizada la denuncia, se tenía que mandar una copia de la misma a el mail de nuestro Departamento Provincial de Inmunizaciones y una copia al ETI local, a la entidad protectora de derechos de niños, niñas y adolescentes, con todos estos datos para estar al tanto salud como el ETI. Por supuesto que las respuestas son variadas. Hay juzgados con una capacidad de convocar al diálogo y de consensuar que es admirable. Hay otros que directamente hasta el día de hoy no nos registran. Hicimos un modelo de denuncia para más o menos hablar todos lo mismo, haciendo hincapié de la obligatoriedad de las vacunas, haciendo hincapié en lo que decía recién Florencia, que la ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional, por eso no requiere que las provincias se adhieren, porque es una ley de orden público. Además, hacíamos referencia en la denuncia al Código Contravencional y pedíamos, el objetivo es efectivizar la vacunación por el riesgo sanitario individual y comunitario y además dejábamos abierta la puerta para que se apliquen las sanciones que la autoridad judicial estime corresponder, cosa que nunca ha ocurrido, nunca hemos llegado a esa instancia. Estos padres pusieron en sus negativas: como padres no nos sentimos seguros de lo que le administran en el contenido de la vacuna a mi hija. Están las vacunas que ponemos el año que la niña cumple 11 años, ahí está BPH, triple bacteriana celular y meningo, ni hablar que hace referencia a BPH, por lo cual, como estamos dentro del plazo para su colocación, vamos a esperar. No nos oponemos a las campañas, pero debemos estar tranquilos y muy seguros. Este caso es un caso que se contactó, se habló, se negoció y se comenzó con un plan de vacunación progresivo. Tampoco esto de todas las vacunas el mismo día, todo ya, si le falta todo el calendario en este encuentro. Se puede negociar, se puede consensuar. Otra negativa, decisión personal y punto. En este caso, llamar por teléfono, no te atienden, llamar por teléfono te atienden y te cortan y dicen yo no voy a vacunar, no estoy de acuerdo con la vacunación, las vacunas son veneno, etcétera. Hay de todos los matices. Otra negativa, recomendación pediátrica, por supuesto sin dar el nombre del profesional que le recomendó no recibir, en este caso, las vacunas también de los niños el año que cumplen los 11 años. Y otra, que me pareció interesante compartirla, me niego ya que consulté con su pediatra y me recomendó vacunarlo cuando cumpla 5 años. O sea, el concepto de vacunación por cohorte evidentemente no ha llegado a todos los profesionales de la salud y ahí perdimos una oportunidad de vacunar. Bien, fuimos e hicimos 28 denuncias de toda la provincia. Esto fue sobre fines de diciembre del 2025. Y empezó la repercusión.
la repercusión no solamente en Mendoza, sino en todo el país. Porque la novedad era el código contravencional, que no era nuevo. Entonces, lo que llamó la atención era que en Mendoza los padres podían ser hasta multados y hasta podían ir presos si no vacunaban a sus hijos. Y así vimos la repercusión. Ese es un medio local. Ahí vemos Clarín, alerta sanitaria, Mendoza es la primera provincia en denunciar a la justicia a padres que no vacunan a sus hijos. Los padres que no vacunen a sus hijos podrán recibir multas de 300.000 pesos y hasta ser arrestados. Es decir, todo un impacto que evidentemente la prensa tomó el código contravencional como la novedad. La noticia era cuánto era la multa y cuándo los íbamos a meter presos, etcétera, y no era el objetivo. Y fíjense lo que pasó. Salió todo esto en los medios y al otro día los vacunatorios de la provincia y en todos los niveles, vacunatorio central, vacunatorio de hospitales públicos, vacunatorios de centros de salud, estallaron de la demanda. El primer día, y esto solamente en el vacunatorio central de la provincia, 80 niños se pusieron al día con la primera dosis de triple viral, 35 completaron el esquema al recibir la segunda dosis, 71 niños se pusieron al día con la primera dosis de varicela, 71 con la segunda de varicela, 64 recibieron el refuerzo de meningo que tenían atrasado de los 15 meses, 41 niños recibieron alguna dosis de polio que tenían atrasada, 52 niños recibieron el refuerzo de neumo que no se habían puesto a los 12 meses y 53 se pusieron al día con el esquema de hepatitis A que no habían recibido a los 12 meses. ¿Estos padres eran antivacunas, acérrimos y demás? Claramente no. Y no eran los denunciados, era población general. Y esas personas, cuando nosotros vimos la demanda y el temor por esta comunicación masiva que hubo sobre las posibles y eventuales consecuencias, vimos los motivos de las demoras para cumplir con el calendario. Primera, acompañar a sus hijos durante la vacunación. Querían acompañarlos. Falsas contraindicaciones, oportunidades perdidas, muchísimas. Y en esta temporada invernal, ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, el catarro, el hecho de estar con mocos, con un poco de tos, todo vamos a esperar a que mejore, y así pasan 5 o 6 meses y pasa el invierno con todo su esquema de vacunación atrasado. La indicación del médico de esperar a que cumpla los 5 años o los 11 años, vimos mucho desconocimiento del concepto de vacunación por cohorte, de las negativas duras que hicimos las denuncias de ese 28 denunciado, el 40% ya fue a vacunarse simplemente con un llamado del juzgado diciéndole que tenía que, por favor, vacunarse en el curso de esa semana y presentar la constancia de la vacunación. Otras están en proceso de negociación y audiencias de conciliación, cuando la comunicación la hacen líderes con impacto. Y siempre pongo al finalizar las presentaciones que tienen que ver con reticencia de vacunación o que nos piden que mostremos la experiencia de Mendoza. En la anterior campaña presidencial, donde Donald Trump fue candidato a presidente y Hillary Clinton era la otra candidata, Donald Trump posteó: un niño pequeño y sano, más o menos, va al médico, le inyectan muchas vacunas, no se siente bien, cambia, 2 puntos, autismo. Hay muchos casos así. Si una figura como él dice esto, obviamente va a generar alerta y alarma sobre algo, como decía Vanessa, que nosotros nos hemos cansado de refutar y que la evidencia habla claramente que no es así. Sin embargo, the truth is, vaccine injuries are real and they've been ignored. These childhood vaccinations, the people of America are telling us they are not safe and effective. We are seriously concerned at Children's Health Defense about the disinformation and misinformation out there. Society does not want to acknowledge vaccine injury, period. My son's life has been ruined physically and emotionally, and he is persecuted for the mere fact that he exists. After 8 years of litigation, HHS conceded by preponderance of the evidence that Chris died from her HPV vaccinations. Parents deserve the truth. We deserve real, informed consent, because no parent should have to live the nightmare I do. I am heartbroken to hear these stories. It makes me want to do something. How about we ban pharmaceutical ads on TV? I've advocated it, and you have a co-sponsor. The government has decided that this particular industry doesn't have to be liable to anybody. I am extremely suspicious, as a lawyer, of immunity that is granted in any blanket way across the board to any manufacturer or to anyone. So if we're going to do something, the North Star has got to be
medical freedom. I get to decide what's good for me and my family with proper information. And if I'm given improper information, just like in any other industry, there's got to be accountability. No more Pfizer-sponsored science. We need independent science. I am competing against a pharmaceutical lobby of 1,600 lobbyists. That's 3 lobbyists for each member of Congress. This is insane. Everybody sitting here, bar 2, vaccinated their families with catastrophic results. Over 12,000 signatures on those 2 buses of death. When will enough be enough? How many more buses? So this has to stop. And we implore you, please, to follow us at Children's Health Events, at least break down the truth and get to the truth behind the science of what is really happening. Lo interesante fue que Hillary Clinton también posteó en X, Twitter, en ese momento, con un posteo muy bonito que dice: la ciencia es clara, la Tierra es redonda, el cielo es azul y las vacunas funcionan. Y pensar que el núcleo duro antivacunas es el menor, con ese enorme desafío de trabajar en los indecisos. Este equipo estuvo trabajando junto con un equipo interdisciplinario de profesionales que tienen amplia experiencia en vacunología, en epidemiología, en promoción de la salud, trabajo social y salud pública. Y en este contexto se elaboró un documento titulado Modelo Operativo Multinivel para el abordaje de la reticencia a la vacunación en pediatría, que es una guía práctica desarrollada justamente para acompañar a los pediatras y equipos de salud en el abordaje cotidiano de las familias reticentes. Ofrece herramientas concretas basadas en la evidencia y adaptadas en el contexto actual, muchas de las cuales ya estuvimos conversando durante este webinar. El documento va a quedar disponible también en la página web de la SAP como un material de consulta y una herramienta de apoyo para la práctica diaria de todo el equipo de salud. Sí, muchas veces al aplicarse una vacuna y luego comprobar que no pasa nada, luego ganan confianza también, ¿no? Hacer la experiencia del vacunatorio, la experiencia de vacunación es clave ahí, sí, y hacer, digamos, un modelo de atención en los vacunatorios cada vez, digamos, más empáticos. Esto que decía Iris, que algunos papás querían acompañar a la vacunación, antes era impensado, o sea, uno se vacunaba en el colegio, pero ahora los papás quieren acompañar en ese acto de vacunación, es un punto no menor, que los papás muchas veces no quieren que sus hijos sufran y quieren estar ahí con el sufrimiento que puede llegar a ser la vacuna. Muchas veces es la sensación de que que muchas inyecciones es mucho dolor. También poder transmitir este tema de que el momento de estrés con la vacunación simultánea es uno solo. Entonces está comprobado que el chico se estresa menos con la vacunación simultánea un día solo que venir en forma diferida. Pero bueno, eso va a depender de la capacidad de persuasión que tengan en el vacunatorio para conversar de estos temas. Hay 2 preguntas que hablan de que a veces los médicos no explicamos bien la composición de las vacunas y que hay muchas dudas a veces sobre los componentes de las vacunas y que eso genera desconfianza. Esta es una duda cierta, pero también, digamos, no siempre hace falta dar la información sobre todo lo que la vacuna tiene, porque la duda va más allá de eso. Nos ha pasado, por ejemplo, de padres que están con dudas, ¿no? Porque tienen sustancias tóxicas, porque a mi hijo le va a hacer daño, y mirás a la mamá que te lo está diciendo y da la teta tatuada, toda tatuada, con la teta incluso tatuada, la mama, ¿sí? Y no se preguntó nunca qué pasaba con eso. Muchas veces son cuestiones que exceden, digamos, mitos que exceden el componente de la vacuna en sí. Lo que nosotros podemos decir es que las vacunas que se aplican son vacunas seguras, vacunas probadas, que tienen estudios previos, que los componentes se ha demostrado, digamos, hay evidencia al respecto de que no hacen daño a los chicos, pero entrar a informar sobre si tiene o no polifosfato como adyuvante, digamos que no aporta demasiado. ¿Son las vacunas seguras eficaces? Ellos también confiaron y desgraciadamente hoy sus hijos cuentan otra historia. Escucha. You don't believe your child is gone until they come tell you for real. I did exactly what the doctor said. By Monday morning, he was having seizures. The day Billy got the MMR was a living 9 months. His eyes were doing this and he was shaking like this. I had no idea my son could be paralyzed from being vaccinated. On day 1, his full neck and his whole right arm was completely paralyzed. In a matter of 4 days, went into a near vegetative state of being. I saw that his eyes were partially propped open and he was dead. I knew what took his life. I was told, SIDS, sudden infant death syndrome. In the support group meetings I went to, every single parent there would bring up vaccines. A lot of
child died the next day. I took Cameron, who was sick. I gave him the flu shot. This is Cameron in ICU the next day. He no longer speaks. The doctor finally said, "We don't know what happened, but I would recommend that you never give him a flu shot." The day Billy got the MMR, we get to hospital, we rush him in. That's when they said he's had a reaction. Without a doubt, what's happened to Billy has changed his life. On good days, Billy is brilliant, he's an angel. On bad days, the slightest thing can trigger him and he's scary. He was walking, running, climbing, and hitting every milestone. After a 17-month round of vaccinations, he had an autoimmune reaction. It was vaccine-induced transverse myelitis. One night, he went from being able to walk to no longer being able to stand. Transverse myelitis is in the vaccine insert as a potential adverse reaction, but his doctor never showed me that. He was walking, talking, everything was on time, everything was great. Something in the chickenpox vaccine itself counteracted something in his genetics and caused his immune system to turn on itself. I knew what took his life. We went back to the pediatrician. All of her questions were, was your son vaccinated? When did the seizures start? She said if it's any vaccine that caused these seizures, it's the DTaP. And I said, can you put that in writing? And she said no. El tema de las vacunas viene de antaño, una teoría que inventó Pasteur en el siglo XIX. Pasteur era un químico que trabajaba para las industrias de Rockefeller, no era médico. De hecho, tenía clases con un médico, era alumno del médico Pierre-Jacques Antoine Béchamp, que sí era médico y era investigador. Él era químico, él no era biólogo. Así que la medicina mundial hoy está de rodillas por las teorías de Pasteur, que son totalmente falsas. Se ha alterado el conocimiento biológico, haciéndole creer a los médicos que hay que estimular al organismo para que el organismo elabore defensa. Eso no es cierto. La forma en que el aparato inmunológico, o mal llamado inmunológico, porque no hay ninguna inmunidad, sino lo que hay es un sistema de limpieza, los médicos aprendimos una medicina absolutamente, saboteada. Los libros están saboteados desde 1920. Entonces no hay forma hoy de encontrar un médico que esté vivo, que haya estudiado de una medicina anterior. Eso hace que los estados promulguen leyes que están basadas en esa medicina, que no es medicina, sino que es propaganda. Toda la legislación a nivel mundial está orquestada por la masonería justamente para causar mutilación y muerte del ser humano. Más allá de los tóxicos que todas las vacunas tienen y que ocultan, está la conciencia de los médicos que las indican, la conciencia de los abogados que accionan, la conciencia de los jueces que sancionan. Actúa creyendo que ayuda al bebé. Es todo un trastorno psiquiátrico que como reguero de pólvora, con efecto dominó, ha invadido todo el planeta. O sea, ¿cómo vas a decirle a una jueza que de medicina no sabe nada que los asesores médicos del Ministerio de Salud, o peor todavía, los médicos de la Comisión de Salud del Congreso que sancionan esta ley no saben medicina? Se manejan por propaganda. Entonces, todas las leyes relativas a las vacunaciones han sido sancionadas a raíz de propagandas, no a raíz de ciencia. La ciencia la tienen presa, digamos encadenada, a cadena perpetua. Esto es una cuestión de conciencia. Va a haber que proteger a los niños de otra manera, porque la justicia no los va a proteger, los va a matar. No se puede ayudar a nadie, si primero no toma conciencia. Y vamos a tener que empezar a tener partos domiciliarios, porque los médicos que están en los hospitales y en las clínicas son médicos que no saben medicina. ¿Cómo haces para protegerte de un médico que no sabe medicina y lo que es peor de todo, que cree que sabe? El culpable es el médico que denuncia. El médico que cree que él es responsable de la salud del niño, cuando en realidad son los padres los responsables. Él no es nada. Él no existe a la hora de buscar la salud de un niño, ¿entendés? Él no puede forzar a la voluntad de los padres. O sea, el que comete el delito es el médico, porque entiende que los padres no van a cuidar al niño. Es un trastorno psiquiátrico del médico que no sabe de sus derechos ni de los derechos del padre. O sea, no conoce lo que es la patria potestad ni lo que es la ley 26061, ¿no es cierto? Que es la ley de los derechos del niño. Y los padres son los que tienen que ahora, que lo obligaron por ley a vacunar, accionar en contra del médico, responsabilizarlo de todos los daños que le pueda causar la vacuna. Los que hicieron las leyes son procomunistas, que creen que los seres humanos son propiedad del Estado. No se puede. Ni siquiera nosotros como personal del vacunatorio interactuamos sobre este tipo de situaciones con la gente que hace inmunidad en el hospital, con los inmunólogos que nos dicen, bueno, sí, este puede ser. O sea, el papá no corriente, no conoce sobre los componentes y lo que esto acarrea.
Normalmente el temor es este que les digo yo, es a sustancias tóxicas en general, a que se les estén inoculando cosas extrañas, a que se esté torciendo la naturaleza con cosas manipuladas, digamos, pero no porque tengan algún componente per se, la duda. Una gran estrategia esto de ir a vacunar a los colegios, que es algo que siempre para los pediatras es muy importante, y sería genial poder hacerlo en todas las escuelas para mejorar las coberturas de vacunación, y que los padres solo manifiesten el caso en que no están de acuerdo, pero que se dé por hecho que se van a vacunar, salvo que los padres manifiesten que no. Hay una pregunta que dice, ¿qué papel tienen los colegios? ¿Realizan las revisiones de los calendarios de los alumnos? Porque habitualmente se piden, luego uno ve que están incompletos, pero que no pasó nada. Continúan yendo al colegio. Que se visitan todos los colegios. Nosotros ahora se ha desarrollado un tablero en donde están nominalizados todos los colegios y todos los grados vinculados con el sistema provincial de inmunizaciones. Por lo tanto, una vez que finalizamos la campaña de vacunación escolar y ya se ha hecho el registro nominal digital, podemos saber cuáles son los niños que aún no han sido vacunados y por lo tanto son desprotegidos. Se los busca, se los aborda, se les da la oportunidad. Algunos niños cuyos papás en su momento no quisieron que se vacunaran a los 11 años, el año que cumplían 11 años, van después, cuando cumplen los 14 años, solos a pedir vacunarse, porque están habilitados por el Código Civil. Con esta temática antivacunas, ¿no? Yo pienso que uno puede ser antivacunas, puede pensar que la Tierra es plana, puede pensar, no sé, que es un Terian, puede pensar mil cosas. Ahora, cuando ya encima sos antivacunas y cometés otro delito más de vulnerarle el derecho a un niño, además buscas a alguien que te haga un certificado trucho, entonces somos antivacunas, pero como que no sostenemos la bandera, queremos tener el registro de la vacuna para que nadie nos moleste. Las vacunas en Argentina son obligatorias y ese debate ya se dio. Las preguntas con seriedad y con rigor científico tienen cabida. Ahora, ya preguntar otras cosas que la verdad que exceden cualquier lógica y demás. Fundamental pelear justamente desde los datos, desde la información, desde, por suerte, todas las enfermedades que nos desacostumbramos a ver gracias a las vacunas, ¿no? Se dice que las vacunas son víctimas de sus propios éxitos. Sabemos que los grupos antivacunas son muy fuertes en redes sociales. ¿Cómo podemos prevenir a nuestros pacientes de esos mensajes? Y las personas antivacunas que desconfían y que son detractores de la vacunación están muy fuertes, muy posicionados, y hoy en día, lamentablemente, el flujo de información que se genera no está regulado. ¿Qué tenemos que hacer los profesionales de la salud? Aquellos que les gusta trabajar en redes, aquellas personas que se sienten buenas comunicadores, es trabajar con la comunicación en vacunas en las redes sociales. Y hoy en día está establecido varias estrategias, lamentablemente está la palabra en inglés, el pre-banking y el debunking. El pre-banking, que lo podemos hacer incluso en nuestros consultorios, es contar a las personas que hay gente desinformando sobre la vacunación, que se van a encontrar con esa infodemia y con información errónea acerca de las vacunas. Y el debunking es trabajar sobre los mitos más frecuentes en la vacunación. ¿Qué pasa, por ejemplo, puede contestar la que quiera, con un recién nacido cuando los padres se oponen a que reciban profilaxis, por ejemplo, con la profilaxis del recién nacido? Y sabemos también que hay pediatras justamente que son seguidos por familias antivacunas que hacen órdenes estudiando mutaciones genéticas que podrían estar relacionadas a eventos adversos, y de esa forma difieren, retrasan o evitan que los pacientes puedan ser vacunados. Bueno, eso es algo que nosotros hemos visto, ¿sí? Vienen al vacunatorio con una orden que dicen que tienen contraindicada porque tienen mutación de determinado gen. La verdad es que no existe esa evidencia. Nosotros nos encargamos de estudiar sobre el tema. Existen estudios y lugares serios que trabajan sobre el tema, en donde se estudian los chicos y los padres salen con una respuesta sobre la negativa de esta evidencia. ¿Sí? Nosotros tuvimos hace muy poco tiempo un caso de una familia que venía con una orden de estas diciendo que tenía, yo no recuerdo el nombre del gen realmente, pero fue estudiada en el hospital italiano, en el servicio de genética, se descartó toda posibilidad de riesgo hacia la vacunación y el chiquito estaba autorizado a recibir las vacunas de calendario sin ningún inconveniente. Digamos, lo que hay que trabajar después es la reticencia de los papás, que es lo que está por detrás de toda esa indicación, ¿no? En relación al uso de timerosal o aluminio, quiero aclarar fundamentalmente que el timerosal, que es un conservante usado en algunas vacunas, no produce, fue demostrado en numerosos estudios, ningún daño neurológico, tampoco autismo, prácticamente hoy ya no se utilizan.
Con respecto al aluminio, es una sustancia que se utiliza en cantidades muy pequeñas para mejorar muchas veces la respuesta inmunológica de las vacunas. Es una cantidad tan pequeña que es inferior a la que recibimos naturalmente a través del agua y que su seguridad también fue ampliamente estudiada. Así que al nacer, la recién nacida recibe la vacuna de hepatitis B con 250 microgramos de aluminio, que tiene más de 10 veces los niveles permitidos de aluminio. A los 2 meses de edad recibe 455 microgramos de aluminio de las vacunas neumococo conjugada y la quíntuple pentavalente, con 20 veces más los niveles permitidos. Al 4.º mes recibe otros 455 microgramos de aluminio de la segunda dosis de estas vacunas, con otras 20 veces más los niveles permitidos. Al 6.º mes recibe 330 microgramos de la quíntuple pentavalente, que equivale a 8 veces más los niveles permitidos de aluminio. A los 12 meses recibe 375 microgramos, que sería el refuerzo de la neumococo conjugada y la vacuna contra la hepatitis A, y esto representa 5 veces más los niveles permitidos. FDA.gov tienen publicado el Código de Regulaciones Federales, título 21, volumen 4, con la asignación máxima para el aluminio parenteral, que es de 25 microgramos por litro, y bebés prematuros no deben exceder la dosis parenteral de aluminio de 5 microgramos por kilogramo de peso por día. Que el rol de los vacunadores es clave y que necesitamos empoderarlos